Siempre había sido la rechazada del reino, la chica sin lobo, la que soñaba con un príncipe que nunca la vio de verdad. Durante años creyó que perseguía un amor imposible hasta el día en que pensó que por fin sería besada por él. Pero el beso no vino del príncipe, vino de su hermano mayor, el rey silencioso que siempre la había observado desde las sombras, el rey que siempre la había salvado y protegido en secreto. Pero el príncipe no lo aceptó. Ahora dos herederos se disputan a una mujer que todo el reino despreciaba, y ella aún no conoce la verdad más impactante de todas. El rey, el que nunca miraba a nadie, tomó una decisión que sacudió a todo el reino. Capítulo 1. La pluma volvió a raspar el papel, dejando rastros de tinta. Vina sabía que no debía escribir. El jardín a su alrededor murmuraba con la brisa de la tarde, llevando el aroma de la tierra húmeda y las flores que florecían tarde, pero ella apenas se dio cuenta. Sus ojos verdes estaban fijos en las palabras que brotaban de su corazón antes de que la razón pudiera detenerlas. Espero que algún día finalmente me veas más allá de las sonrisas y las miradas rápidas que me lanzas. Al otro lado del jardín, las voces masculinas resonaban al ritmo del combate. La Guardia Real estaba entrenando, y si levantaba la vista, podía ver los movimientos precisos de los guerreros que protegían el reino, hombres y mujeres que habían pasado por las mismas pruebas que ella. La diferencia era simple y brutal. Ellos se habían transformado. Ella no. Espero que algún día te des cuenta de que, mientras tú pasas de largo, yo me quedo, siempre esperando algo que quizá nunca llegue. Vina se mordió el labio inferior, sintiendo el peso de su propia estupidez. Tenía 22 años y seguía escribiendo como una niña que creía en los cuentos de hadas. Pero el corazón nunca escuchaba a la lógica. Nunca lo había hecho. Jasper había pasado junto a ella aquella mañana en el pasillo cerca de las cocinas. Había sonreído. Siempre sonreía. Y ella había sentido que el mundo se inclinaba como siempre, como si esa sonrisa fuera solo para ella. Aunque en el fondo sabía que no era así. Sé que no soy la única. No soy la más interesante. No soy la que mantiene tu atención durante mucho tiempo. Sin embargo, mi estúpido y obstinado corazón te eligió a ti, aun sabiendo que amarte significa aceptar la incertidumbre y el riesgo de no ser elegida nunca. La sombra apareció antes que la voz. Vaya, mira eso. La pequeña Brina está escribiendo de nuevo. Brina levantó la vista y se le hizo un nudo en el estómago. Hila estaba allí, junto a otras dos damas de la guardia, todas vestidas con ropa de entrenamiento, pero demasiado limpias, demasiado pulidas, como si hubieran estado observando en lugar de sudando. Lila era hermosa de una manera que dolía, con su cabello dorado cayendo en ondas perfectas, sus ojos claros y fríos, su sonrisa aguda. «No es asunto tuyo», murmuró Brina, abrazando su diario contra el pecho. «Oh, pero creo que sí lo es». Hila dio un paso adelante, extendiendo la mano con una confianza que Brina nunca había tenido. «Muéstrame». «No». Su voz sonó más firme de lo que esperaba, pero no fue suficiente. Hila arrebató el diario antes de que Brina pudiera retroceder, tirando con fuerza, y el cuero se deslizó de sus dedos como arena. «Hila, devuélvelo». Pero Hila ya lo estaba abriendo, sus ojos deslizándose sobre las palabras con cruel curiosidad. Las otras dos se rieron suavemente, como si estuvieran viendo un espectáculo preparado solo para ellas. «Espero que algún día finalmente me veas más allá de las sonrisas». Hila leyó en voz alta, alargando cada palabra, saboreándola. «Sé que no soy la única, no soy la más interesante». Se detuvo y miró a Brina con falsa compasión. «Oh, qué dulce. Lástima que él nunca te haya mirado, ¿verdad?» El calor invadió el rostro de Brina, quemándole las mejillas, el cuello, las raíces de su cabello rojizo. «Devuélveme mi diario», dijo con voz ahogada. Hila ladeó la cabeza como si lo estuviera considerando. «Brina, ¿cómo puedes ser tan estúpida?» Su voz era casi dulce, lo que solo empeoraba las cosas. «Ya os lo dije, chicas. Sueña despierta con el príncipe». Las demás se rieron aún más fuerte. «Nunca te mirará, Brea», añadió Hila acercándose.
Ni siquiera puedes transformarte. La frase cayó en el aire como una navaja. Brina extendió la mano, tratando de mantener la voz firme. Devuélveme mi diario y ve a buscarlo. Eala lo lanzó. El diario voló por los aires, girando antes de aterrizar en la hierba cerca del campo de entrenamiento, donde los guardias seguían moviéndose en formaciones precisas. Brina sintió que el mundo se detenía. Todas las miradas se dirigieron hacia el objeto que había aterrizado entre ellos. El capitán de la guardia, un hombre de hombros anchos y viejas cicatrices, se agachó y recogió el diario. Lo dio vueltas entre sus manos, frunciendo el ceño. ¿De quién es esto? Vina no pudo responder. La vergüenza la paralizó, silenciosa, inmóvil, mientras sentía el peso de todas las miradas. Los guerreros, las damas, Hila, sonriendo. Entonces, una voz rompió el silencio. «Es mío». No, no era la voz del capitán. Era la suya. Brina levantó la vista y lo vio. Sidon, el rey alfa. Alto, corpulento, con el pelo oscuro cayéndole sobre los hombros, el rostro esculpido en una expresión que no revelaba nada. Estaba de pie cerca del campo de entrenamiento, con los brazos cruzados, observando el mundo como siempre lo hacía, como si todo en el reino pasara por sus ojos antes de hacerse realidad. Se acercó al capitán con pasos lentos y deliberados y le tendió la mano. El hombre le entregó el diario sin preguntar nada. Xaden lo cogió con cuidado, como si ya supiera lo que era. Luego se dio la vuelta. Caminó directamente hacia Brina. Ella no podía moverse, no podía respirar. Sus ojos oscuros e indescifrables encontraron los de ella y durante un momento infinito, todo el jardín desapareció. Extendió el diario, ofreciéndoselo entre ambos como un voto silencioso. «Creo que esto es tuyo», dijo con voz baja y áspera, que transmitía algo que ella no sabía nombrar. Brina tomó el diario con manos temblorosas, y sus dedos rozaron los de él durante un breve e insoportable segundo. Su piel era cálida, firme, real. «Gracias», susurró, apenas capaz de levantar la voz. Xaden no respondió. Simplemente mantuvo su mirada un momento más, como si leyera algo que ella no había escrito. Luego se dio la vuelta y regresó junto al guardia, dejando a Vina allí de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Hila observaba desde lejos, sin sonreír. Brina apretó el diario contra su pecho y salió del jardín sin mirar atrás. Esa noche, Brina no pudo dormir. Se tumbó en la pequeña cama que compartía con su madre, en los aposentos reservados para quienes servían a la corona, mirando fijamente el techo de madera oscura, mientras el diario descansaba bajo su almohada. El gesto del rey resonaba en su mente, repitiéndose y analizándose detalle por detalle. La forma en que se había acercado a ella, la voz grave, la mirada que parecía atravesarla. Xaden era difícil de descifrar. Tenía 27 años, pero desprendía una presencia que lo hacía parecer mayor, como si hubiera vivido varias vidas antes de esta. Brina lo recordaba como un adolescente de 15 años cuando su padre murió en batalla contra otro reino de lobos, y el peso de la corona recayó sobre unos hombros que apenas habían terminado de crecer. Ella solo tenía 10 años entonces, pero la imagen quedó grabada en su memoria. Un niño que intentaba parecer un hombre, de pie en la sala del trono con los ojos secos y la mandíbula apretada, mientras todo el reino esperaba a ver si se derrumbaba. No lo hizo. 2 años más tarde, cuando su madre sucumbió a la enfermedad que la había consumido durante tanto tiempo, Xaden lloró en soledad. Nadie lo vio, pero todos lo sabían. Y cuando salió de ese duelo, se mostró diferente, más duro, distante, más rey que niño. Brina lo veía a veces en los pasillos, durante los entrenamientos, durante las reuniones del consejo en las que ella entregaba los documentos que su madre organizaba. Era alto, absurdamente alto, con hombros hechos para llevar el mundo. Sus músculos no estaban esculpidos por vanidad, sino por años de combate real, ejercicios brutales, batallas que dejaron marcas. Lo que más le fascinaba era su cabello, hasta el punto de resultarle vergonzoso. Oscuro, largo, pesado, cayéndole sobre los hombros y el cuello,
a menudo húmedo después del entrenamiento, con algunos mechones pegados a la frente y la mandíbula. Nunca parecía importarle. No se lo ataba, no se lo cortaba, lo dejaba caer salvaje, como otra parte de él que se negaba a controlar. Era hermoso de una manera que dolía, no por la belleza en sí, sino por la distancia. Todas las mujeres del castillo habían intentado algo con él, todas y cada una de ellas. Hila había sido la más obvia, apareciendo en las sesiones de entrenamiento con escotes estratégicos y sonrisas ensayadas. Nada. Xaden nunca miró, nunca cedió. Era como si hubiera construido un muro a su alrededor que nadie podía escalar. Y luego estaba Jesper. Vina suspiró, dando vueltas en la cama. Jesper era diferente, completamente diferente. 5 años más joven que Xaden, el príncipe tenía 22 años y parecía haber nacido con una vida más fácil. Mientras que su hermano era hielo, Jesper era fuego, carismático, ingenioso, encantador sin esfuerzo. Su rostro era joven, simétrico. Esa maldita sonrisa que aparecía con tanta facilidad, segura, casi insolente, como si el mundo fuera un juego y él conociera todas las reglas. Su cabello era tan oscuro como el de Xaden, pero caía en suaves y desordenadas ondas, enmarcando su rostro de forma natural, reforzando ese aire de alguien que nunca tenía que esforzarse. Sus ojos eran expresivos, alertas, siempre brillantes de inteligencia o diversión, como si estuviera constantemente un paso por delante. Su cuerpo era atlético y tonificado, más elegante que imponente, con una postura relajada incluso con la armadura puesta. Era guapo de una forma peligrosa, de esas que hacen que la gente se olvide de pensar. Vaina lo sabía. Sabía que Jesper entretenía a varias damas dentro y fuera del castillo. Sabía que no se tomaba nada en serio. Sabía que era una tontería sentir lo que sentía. Pero el corazón no escuchaba. Se había enamorado de él a los 16 años, cuando Jesper la ayudó a llevar libros de la biblioteca a las habitaciones de su madre y le contó un chiste que la hizo reír hasta que le dolió. Él sonrió, le tocó ligeramente el hombro y eso fue todo. 6 años después, él aún no lo sabía. Patético. Vina cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar esos pensamientos. Ella no era como Hila. No tenía sangre noble. Ni siquiera podía transformarse. Era una vergüenza para sus padres, ambos antiguos miembros de la Guardia Real, especialmente para su padre, que había muerto sirviendo como jefe de la Guardia Real y beta del anterior rey, el padre de Xaden. Un hombre cuya caída Xaden había presenciado. Un hombre al que el viejo rey había honrado con la promesa de que su viuda y su hija siempre tendrían un lugar en el castillo. Por eso ella estaba allí, por caridad, por honor a su padre. Brina vivía con su madre en los aposentos más pequeños, lejos de la nobleza, cerca de los sirvientes. Había pasado por la Academia Real de Lobos como cualquier otra joven, se había entrenado, había esperado la transformación que marcaba la edad adulta. Esperó a los 15, 16, 17 y nada. A los 18, cuando quedó claro que su lobo no vendría, a Brina le asignaron tareas administrativas, documentos, registros, organización, trabajo importante, pero invisible, seguro. Mientras tanto, los demás se transformaban, luchaban, brillaban. Vina tenía 22 años y apenas podía sostener una espada sin temblar. Débil. La palabra resonaba cada vez que Hila o los demás la miraban. Brina enterró la cara en la almohada, sintiendo el peso de la vergüenza, apretándole el pecho. Al otro lado del castillo, Xaden estaba sentado en la oficina que una vez perteneció a su padre, rodeado de mapas e informes que deberían haber acaparado toda su atención. Pero su mente estaba en el jardín con ella. Xaden se frotó la cara con la mano, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de sus huesos. No debería estar pensando en Brea. No debería estar pensando en cómo se había quedado allí, vulnerable, expuesta, sosteniendo ese maldito diario como si fuera lo único que importara. No debería recordar sus grandes ojos verdes, la forma en que susurró «gracias», con una voz que parecía a punto de quebrarse.
pero lo hacía. Lo recordaba todo. Brina había crecido en el castillo, una presencia constante, casi invisible. A veces la veía llevando papeles, ayudando a su madre, sentada sola en el jardín, con esa mirada distante, como perdida en pensamientos que nadie más podía oír. Su cabello parecía fuego hasta la cintura, con ondas que se teñían de rojo bajo la luz. Era hermosa, dolorosamente hermosa, y no tenía ni idea. Saren lo sabía porque veía cómo se movía por el castillo, con los hombros ligeramente curvados hacia adentro, como si intentara ocupar menos espacio, como si creyera que era menos de lo que era. Las otras damas la trataban mal y Brina lo permitía. No se defendía. Eso le irritaba más de lo que debería. Ella no era su responsabilidad, pero lo era. Técnicamente, lo era. Saren le había hecho una promesa a su padre. No directamente, pero había estado allí cuando el hombre murió. Cuando tomó la mano del capitán de la guardia y escuchó sus últimas palabras: «Cuida de ellas, cuida de mi familia». El padre de Saren había prometido dar a la viuda y a la hija un lugar seguro en el castillo, y cuando Saren heredó la corona, también heredó esa promesa. Así que, sí, técnicamente, Brea era su responsabilidad. Nada más. Zauden se recostó en su silla y cerró los ojos. Nada más. Pero la forma en que su corazón había latido con fuerza cuando vio caer su diario cerca de los guardias, cuando vio a Hila sonriendo con calculada crueldad, cuando se dio cuenta de que Brina estaba a punto de ser humillada delante de todos. Eso no era solo responsabilidad. Seiren abrió los ojos y miró fijamente a la nada. No podía sentir eso. No debía. Tenía un reino que gobernar. Amenazas reales a las que enfrentarse. Decisiones que afectaban a miles de personas. No tenía tiempo ni derecho a pensar en una mujer que ni siquiera podía transformarse, que probablemente estaba enamorada de su propio hermano, que nunca le miraría 2 veces. Déjalo estar. Capítulo 2. No volvió a ver a Jasper ese día ni al siguiente, y cuando finalmente lo hizo 3 días después, fue porque Hila y las otras damas la encontraron en el pasillo cerca de los aposentos reales. «Brina», la llamó Hila, con una voz extrañamente amistosa. Brina se detuvo, sospechosa. Desde el incidente en el jardín, las damas habían mantenido la distancia. Ver a Hila sonriendo ahora era inquietante. «¿Qué quieres?» «Nada». Hila ladeó la cabeza, balanceando su cabello dorado. «En realidad, he venido a traerte noticias». Vaina esperó, tensa. «El príncipe Jasper ha pedido verte». El corazón de Brina dio un salto. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. «¿Qué? ¿Quiere besarte?», dijo Hila, como si fuera algo trivial. «Hoy, aquí mismo, en el pasillo, pero tiene que ser una sorpresa, ya sabes. Quiere que sea romántico. Por eso te ha pedido que te pongas esto, y ni siquiera debería decirte que es un beso. Me pidió que lo mantuviera en secreto». Le tendió una cinta azul. Brina miró la tela, confundida. «Una cinta para taparte los ojos», explicó una de las otras damas, sonriendo. «Así no lo verás llegar. Quiere que sea inesperado, mágico». Brina tomó la cinta, sintiendo el peso de la seda entre sus dedos. No tenía sentido. Jasper no era de los que planeaban gestos románticos, pero al mismo tiempo, ¿y si fuera cierto? Después de todos estos años, ¿y si finalmente se había fijado en ella? Estúpida. La voz en su cabeza sonaba como la de Hila. «¿Cuándo?», se oyó preguntar a Brea. «Al atardecer, ponte la venda y espera. Él vendrá». Antes de que Brina pudiera preguntar nada, las damas ya se habían alejado, riendo suavemente, dejándola sola en el pasillo con una cinta azul y el corazón latiendo demasiado rápido. El sol se estaba poniendo cuando Brina regresó al pasillo. Las sombras se extendían por las paredes de piedra, y todo el castillo parecía sumirse en el silencio. Se quedó allí con la cinta en las manos, sintiéndose ridícula. No va a venir. La lógica hablaba con claridad, firmeza y crueldad. Te están engañando. Pero su corazón se negaba a escuchar. Brea se ató la cinta sobre los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera. El mundo desapareció,
dejando solo su respiración y el frío de la piedra bajo sus pies descalzos. 5 minutos, 10, 15, nada. 20 minutos. Estúpida, tan estúpida. Entonces oyó pasos, lentos, constantes, acercándose. Su corazón dio un vuelco. Se enderezó, con los nervios subiéndole por la garganta como una ola. ¿Eres tú?, susurró, apenas audible. Silencio, pero lo sintió. Sintió la presencia cercana, real, llenando el espacio frente a ella. El calor, el olor a tierra y cuero, y algo salvaje sin nombre. Brina se puso de puntillas, con fuerza, y se encontró con sus labios. El beso fue inesperado. No fue suave, no fue tierno, fue firme, profundo, urgente, como si él lo hubiera esperado tanto tiempo como ella. Sus labios se movieron contra los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Una de sus manos encontró su cintura, acercándola más, y Brina sintió que le fallaban las rodillas. Jesper. Su nombre resonó en su mente, pero algo no encajaba. Algo fallaba. El beso fue diferente de lo que ella había imaginado, mucho más intenso. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Él se apartó y Brina oyó sus pasos alejándose, rápidos, fuertes, desapareciendo por el pasillo. Se quitó la venda de los ojos y parpadeó en la penumbra. El pasillo estaba vacío. Brina se giró, buscando, pero no había nadie, solo sombras y silencio. Jesper. Había sido él. Tenía que ser él. ¿Quién más podría ser? Brina se tocó los labios, aún sintiendo el calor, la presión, el sabor. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Por primera vez en su vida, la habían besado, y había sido perfecto. Al otro extremo del pasillo, escondido en la sombra de un arco de piedra, Seiren observaba. Tenía la mandíbula apretada y los puños cerrados a los lados. Había visto a Brea allí de pie, con los ojos vendados, vulnerable, esperando. La había visto y no había podido marcharse. Idiota. Se había acercado. Se había detenido frente a ella. Y cuando ella susurró, ¿eres tú?, algo dentro de él se rompió porque sabía que ella no lo esperaba. Si tan solo supiera lo hermosa que es. El pensamiento surgió espontáneo, demasiado honesto. Si tan solo pudiera tocarla, y entonces ella se había inclinado para besarlo. Seiren debería haberse apartado, debería haber dicho algo, debería haber hecho cualquier otra cosa menos lo que hizo. Pero la besó. Y ahora, viéndola desaparecer por el pasillo con los dedos en los labios y los ojos brillantes, Seiren sabía que había cometido el error más peligroso de su vida. Porque Brina creía que había besado a Jesper, y Saren no tenía ni idea de cómo decirle la verdad sin destruirlo todo. Capítulo 3. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña neblina. Brina se encontró buscando a Jesper en cada pasillo, cada habitación, en el patio de entrenamiento, en los jardines. Buscaba sin parecer que buscaba, con el corazón acelerado cada vez que veía un cabello oscuro o escuchaba una risa masculina que podría ser la suya. Pero Jesper nunca apareció. O más bien, sí apareció, pero nunca solo. Siempre rodeado de guardias u otras damas, siempre en movimiento, siempre fuera de su alcance. Hasta que, en la tarde del tercer día, finalmente lo encontró. Regresaba de la biblioteca con una pila de documentos que su madre le había pedido cuando lo vio en el pasillo cerca de la escalera principal. Solo, por fin solo, ajustándose la capa sobre los hombros, como si se preparara para montar a caballo. El corazón de Brina dio un vuelco, se detuvo, apretó los papeles contra su pecho, sin saber qué hacer. Llamarlo, esperar, fingir que no lo había visto, y pasar de largo como siempre hacía. Pero entonces Jesper levantó la vista y la vio, y sonrió. No era la sonrisa casual que le dedicaba a todo el mundo. Era diferente, más lenta, más intensa, como si realmente la estuviera viendo. Brina, dijo, con ese tono relajado que le hacía sentir como si compartieran un secreto. Hace tiempo que no te veo por aquí. Era mentira. Lo veía todos los días, pero nunca así. Nunca con toda su atención puesta en ella. Estaba en la biblioteca, logró decir Brina,
sintiendo cómo le subía el calor por el cuello. Jasper se acercó a ella, con las manos en los bolsillos, la postura relajada pero los ojos alerta, escudriñando su rostro con una curiosidad que antes no había visto. Siempre trabajando, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Nunca te tomas un descanso. Alguien tiene que mantener las cosas organizadas. Él se rió suavemente, y el sonido le llegó directamente al estómago. Es cierto, asintió Jasper, y de repente se acercó más. Demasiado cerca. Sabes, últimamente he estado pensando en ti. El mundo se inclinó. ¿Pensando en mí? Sí, Jasper la miró fijamente, y había algo en esa mirada, algo que parecía real, intenso. Creo que no te he prestado la atención que te mereces. Vina no pudo responder. Se le había cerrado la garganta y el corazón le latía tan fuerte que le impedía pensar con claridad. Era él. Él fue quien me besó. Y ahora está aquí, por fin aquí, viéndome. Jasper extendió la mano y le rozó el brazo solo por un segundo. Pero fue suficiente para que se le erizara la piel. Tenemos que hablar más, dijo con voz baja, casi íntima. Cuando tengas tiempo, solo nosotros dos. Y antes de que Brea pudiera procesar nada, antes de que pudiera decir una sola palabra, él ya se estaba alejando, lanzándole una última sonrisa por encima del hombro antes de desaparecer por las escaleras. Brea se quedó paralizada en el sitio. Él pensó en mí. Quiere hablar. Solo nosotros dos. Por primera vez en 6 años, Jasper se había fijado en ella de verdad. Y ella sintió que era el comienzo de algo que había esperado toda su vida. Desde lo alto de la escalera, Saren lo vio todo. Vio la sonrisa de su hermano. Vio cómo Jasper se acercaba a Brina. Calculado, encantador, ejerciendo ese encanto natural que siempre funcionaba. Vio cómo le tocaba el brazo. Vio cómo Brea se quedaba allí después, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas, como si le acabaran de hacer una promesa divina. Y algo profundo y pesado se le hizo un nudo en el pecho. No era asunto suyo, pero sentía que sí lo era. Cada parte de él sentía que lo era. Saren bajó las escaleras con pasos silenciosos, pasando junto a Brina sin mirarla, sin decir una palabra, porque si abría la boca en ese momento, no estaba seguro de lo que saldría. Se dirigió directamente al patio de entrenamiento, donde el guardia practicaba el combate cuerpo a cuerpo. ¿Alguien quiere entrenar conmigo?, preguntó, con una voz más áspera de lo que pretendía. Los guerreros intercambiaron miradas. Cuando el rey pedía entrenar, normalmente significaba que alguien iba a salir herido. Uno de los más grandes entre ellos, un hombre llamado Riker, que casi nunca perdía, dio un paso al frente. «Yo lo haré, Alteza». Saren no respondió. Simplemente se quitó la capa, se quedó con una túnica holgada y pantalones de cuero, y entró en el círculo de arena. La pelea duró menos de 2 minutos. Saren no se contuvo. Atacó con una ferocidad que hizo que los demás se apartaran. Cada movimiento era brutal, preciso, sin dejar espacio para la defensa. Wrecker intentó contraatacar, pero cada golpe fue bloqueado y devuelto con el doble de fuerza. Zayn lo derribó 3 veces. A la tercera, Wrecker se quedó en el suelo, jadeando, con sangre en los labios. «Levántate», ordenó Saren. «Alteza, me levanto». Riker obedeció, tambaleándose, pero antes de que pudiera volver a su posición, Saren se dio la vuelta y salió del círculo, dejando a todos en un silencio atónito. El capitán de la guardia se acercó con cautela. «Mi rey, si me permite preguntar, ¿ha pasado algo?» Saren cogió su capa y se secó el sudor de la cara. «No», mintió. «Solo necesitaba entrenar», y se marchó antes de que nadie más pudiera preguntarle nada. Esa noche, durante la cena en el gran salón, Brina no pudo comer. Se sentó en la mesa más alejada con su madre y algunos otros trabajadores del castillo, empujando la comida en su plato, mientras sus ojos se desviaban hacia Jasper en la mesa alta. Estaba allí, junto a su hermano, riéndose de algo que había dicho uno de los consejeros, completamente relajado, completamente hermoso. Y entonces, como si sintiera su mirada, Jasper giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Él sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una pequeña curva de los labios,
pero vino acompañada de una mirada que duró un segundo más de lo que debería. Brea apartó la mirada, con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. ¿Estás bien, querida?, le preguntó su madre en voz baja a su lado. Estoy bien, susurró Brina, aún incapaz de levantar la vista. Pero no estaba bien. Se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Cada interacción con Jesper deshacía años de resignación y cosía algo nuevo, algo peligrosamente cercano a la esperanza. En la mesa alta, Seiden estaba sentado en la silla principal, con el plato intacto, observando la escena con una expresión que no revelaba nada. Vio la sonrisa de Jesper, vio la reacción de Brina y sintió que sus dedos se tensaban alrededor de la copa de vino. Él iba a hacerle daño. La certeza era absoluta. Jesper no amaba a Brina. Para él esto era solo otra conquista, otra mujer guapa que lo miraba con adoración. Jugaría con sus sentimientos hasta que se aburriera, hasta que otra persona llamara su atención. Entonces descartaría a Brina como había descartado a todas las demás, y Brea se rompería. Durante los días siguientes, Jesper comenzó a aparecer con más frecuencia. No de forma evidente, pero lo suficiente como para que Brea se diera cuenta. La encontraba en los pasillos, siempre con un comentario casual que la hacía reír. Aparecía en la biblioteca mientras ella clasificaba libros, ofreciéndole ayuda que ella no necesitaba, pero que aceptaba solo para tenerlo cerca. Una vez le trajo flores del jardín y se las entregó con una sonrisa pícara, diciendo que había pensado en ella cuando las vio. Vina guardó las flores como si fueran de oro, y Jesper sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se había dado cuenta de cómo ella lo miraba ahora, de cómo se le iluminaban los ojos cada vez que él aparecía, de cómo se le cortaba la respiración cuando él se acercaba demasiado. Era pura adoración, sin juegos, sin máscaras, y era agradable, fácil, diferente de las otras mujeres que exigían atención constante, promesas, más de lo que él jamás había pensado dar. Vina no exigía nada. Simplemente lo miraba como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Y a Jesper le gustaba eso. No era amor, ni mucho menos, pero era cómodo, bueno para su ego. Y Brina era hermosa de una manera tranquila, delicada, nada que ver con la belleza ostentosa y evidente de las demás. Había algo en ella que le intrigaba, una fragilidad mezclada con una fuerza interior que no podía descifrar por completo. Así que siguió prestándole atención, siguió sonriendo, siguió haciéndole creer que tal vez, solo tal vez, él también estaba empezando a sentir algo. Y nunca corrigió el malentendido porque la verdad era demasiado conveniente. Seiden, por otro lado, estaba llegando a su límite. Lo veía todo. Vio a Jesper rondando a Brea como un depredador paciente. Vio cómo ella se iluminaba en su presencia. Vio a su hermano lanzándole migajas de atención mientras ella las recogía como si fueran un festín, y ya no pudo seguir callado. En una tarde gris, encontró a Brina sola en el pequeño jardín cerca de los rosales, ya marchitos por la llegada del otoño. Estaba sentada en el banco de piedra con un libro abierto en el regazo, con la mirada perdida en algún lugar lejano. Seiden se detuvo a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda, y la observó un momento antes de hablar. «Brina». Ella se sobresaltó, casi dejando caer el libro, y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «¡Alteza!». Brina se puso de pie rápidamente y le hizo una reverencia apresurada. No sabía que estaba aquí. «Siéntate», dijo Seiden, con una voz más suave de lo que pretendía. Ella obedeció, tensa, mientras él se acercaba y se quedaba de pie junto al banco, mirando las rosas en lugar de a ella. «Necesito hablar contigo», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Vina esperó, jugueteando con las manos en su regazo. «Es sobre mi hermano». Su cuerpo se tensó al instante. «¿Jesper? ¿Qué pasa con él?». Seiden finalmente bajó la mirada y se encontró con sus ojos verdes. «Has pasado mucho tiempo con él». No era una pregunta, era una observación cargada de algo que Seiden intentaba ocultar. Vina frunció el ceño y se puso a la defensiva de inmediato. «Y eso es un problema». «Puede serlo». «¿Por qué?».
Saren se frotó la cara, luchando contra la frustración que amenazaba con estallar. Porque conozco a mi hermano, Brina. Lo conozco mejor que tú y sé cómo se comporta con las mujeres. Sus mejillas se sonrojaron, no por timidez, sino por ira. Con el debido respeto, Alteza, eso no es asunto suyo. Sí lo es, replicó Seiden con más dureza de la que pretendía. Cuando se trata de alguien bajo mi protección, sí que es asunto mío. ¿Protección? Brina soltó una risa breve y sin humor. Yo no he pedido que me protejan, y no soy una niña que necesite supervisión. No se trata de eso. Seiden se acercó y el aire entre ellos se volvió más denso. Se trata de que Jesper no sabe distinguir entre atención y afecto. Le gusta que lo admiren. Le gusta que alguien lo mire como si fuera especial, pero no sabe amar. Todavía no. Y cuando se aburre, se va. Las palabras salieron con más emoción de la que Seiden tenía permiso para sentir. Vina se quedó frente a él, con los ojos brillantes por una mezcla de dolor y furia. ¿Por qué te importa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué te importa tanto? Porque no soporto pensar que lo miras así y luego lloras, porque me duele. Los pensamientos surgieron agudos, brutales, demasiado honestos. Pero Seiden no podía decir eso. No tenía derecho porque hice una promesa. Dijo con voz áspera. A tu padre, antes de morir, le pidió a mi padre que cuidara de ti y de tu madre. Y cuando mi padre murió, esa responsabilidad pasó a ser mía. Prometí que estarías a salvo, que nadie te haría daño, que te protegería de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza fuera mi propio hermano. Vina lo miró fijamente, procesando las palabras. Había verdad en ellas. Seiden podía ver que ella lo creía. Una promesa, repitió ella, ahora con voz más baja. Sí, así que eso es todo, responsabilidad. No. Él no gritaba dentro de él. Sí. Seiden mintió. Vina dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos, y algo en su expresión cambió. Se cerró, se volvió más fría. Gracias por su preocupación, Alteza, dijo, formal, distante. Pero puedo cuidar de mí misma, y no necesito que nadie decida por mí con quién debo o no debo pasar el tiempo. Y antes de que Seiden pudiera responder, ella ya se estaba alejando del jardín, dejándolo solo con el sonido de la lluvia que finalmente comenzaba a caer. Seiden cerró los ojos, con la frustración ardiendo en su garganta. Estúpido. Había intentado protegerla y solo la había empujado más hacia su hermano. Durante los días siguientes, Brina evitó a Seiden. No de forma evidente, pero cada vez que lo veía en los pasillos, se daba la vuelta. Cuando él entraba en una habitación, ella encontraba una excusa para marcharse. Durante las comidas, mantenía la mirada fija en su plato, negándose a mirar hacia la mesa principal. Y Jesper se dio cuenta. Se dio cuenta de que algo había pasado entre Brina y su hermano. Se dio cuenta de que ahora ella se aferraba aún más a su atención, como si intentara demostrar algo. Y Jesper, siendo Jesper, aprovechó la situación al máximo. Se mantuvo más cerca, más presente. Le tocaba el hombro más a menudo. Le susurraba cosas al oído que la hacían reír. Se desviaba de su camino para buscarla cuando Seiden estaba cerca, solo para ver la reacción de su hermano. Y la reacción era siempre la misma. La mandíbula apretada, los puños cerrados, la mirada que podía convertir a alguien en cenizas. Pero Seiden no decía nada. No podía. No sin revelar algo que él mismo no quería admitir. Era tarde una noche cuando Brina se encontró con Seiden en el pasillo cerca de la biblioteca. Ella regresaba a sus aposentos con una vela en la mano, demasiado tarde para estar despierta, pero no podía conciliar el sueño. Entonces lo vio salir de la biblioteca con un libro bajo el brazo, el pelo húmedo como si acabara de bañarse, la túnica abierta en el pecho revelando una piel marcada y unos músculos definidos. Se detuvieron al mismo tiempo. El pasillo estaba vacío, en silencio. Solo la tenue luz de las antorchas a lo largo de las paredes y su vela creaban sombras parpadeantes. Brina, dijo Seiden en voz baja, Su Alteza. Se acercó a ella y Brea sintió que su corazón se aceleraba sin permiso. Me estás evitando, dijo él. No era una pregunta.
Sí, admitió ella, levantando la barbilla. Pensé que era lo mejor después de nuestra conversación. Seiden se detuvo a solo unos pasos. Demasiado cerca. No quería ofenderte, pero lo has hecho. Brea, no tienes derecho. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No tienes derecho a decidir qué es lo mejor para mí. No me conoces, no sabes lo que siento. Y no puedes aparecer de repente y decirme que estoy equivocada por gustarme a alguien. Su voz tembló al final, delatando más emoción de la que pretendía. Seiden cerró los ojos por un momento, con la mandíbula apretada. Lo sé, dijo, abriéndolos de nuevo, y había algo crudo allí, algo vulnerable. Sé que no tengo derecho, pero no puedo. No puedo quedarme callado y ver cómo te hacen daño. ¿Cómo sabes que me harán daño? Porque conozco a mi hermano. Y porque se detuvo, con las palabras muriendo en su garganta. ¿Por qué? Insistió Brea, acercándose, con la vela temblando en su mano. Seiden la miró de verdad, y por un momento, Brina vio todo lo que él intentaba ocultar. La batalla interior, el conflicto, el deseo que se negaba a nombrar. Porque te mereces más, dijo finalmente Seiden, con su voz. Te mereces a alguien que te elija, alguien que no juegue con tus sentimientos. El aire entre ellos se volvió denso. Vaina sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y crees que Jasper no puede ser esa persona? Sé que no puede porque esa persona debería ser yo. Pero Seiden no dijo eso. No podía. Así que se limitó a sostener su mirada, dejando que el silencio hablara por él. Y entonces, como quedarse allí se estaba volviendo insoportable, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Brea sola en el pasillo con una vela que temblaba tanto como sus manos. Hila lo observaba todo desde lejos. Había visto cómo el rey miraba a Brina. Había visto la atención que Jasper le prestaba y sentía cómo los celos le quemaban como el ácido. ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Hila lo había intentado con Seiden. Lo había hecho todo bien. Se vestía bien, luchaba bien, mostraba fuerza y belleza, todo lo que un rey debería desear en una pareja. Pero él nunca la miró, nunca se inclinó, y ahora miraba a Brina, a la chica que ni siquiera podía transformarse. Y Jasper también le prestaba atención, después de prestarle atención a Hila durante semanas, haciéndola creer que algo podría suceder. Pero ahora solo tenía ojos para Brina. E Hila no iba a aceptar eso. Se volvió hacia las dos damas que la acompañaban, con una fría sonrisa curvando sus labios. Creo que es hora de darle una lección a Brea, dijo, con voz baja y venenosa. Una lección que nunca olvidará. Las otras dos intercambiaron miradas, entendiendo perfectamente. Capítulo 4. Aquella fría mañana, Brina estaba en los jardines más pequeños, ayudando a su madre a recoger las últimas hierbas antes de la helada, cuando vio a Hila acercarse sola por primera vez en semanas. Sin las otras damas, sin la sonrisa cruel, solo con una expresión neutra, casi cansada. Brina se enderezó, tensa, preparándose para un ataque verbal, pero este no llegó. Brina. Hila se detuvo a unos pasos, con las manos juntas delante del cuerpo. ¿Puedo hablar contigo? ¿Hablar? Brina no pudo ocultar su recelo. Sí, a solas. Solo escúchame, por favor. Había algo diferente en su tono, algo que casi sonaba a remordimiento. La madre de Brea le lanzó una mirada de advertencia, pero Brina negó ligeramente con la cabeza. No pasa nada, madre. Ahora vuelvo. Hila se dio la vuelta y empezó a caminar, y Brina la siguió, manteniendo la distancia. Cruzaron los jardines principales, pasaron por los establos y siguieron el camino de piedra que llevaba al río que atravesaba las tierras del castillo. El agua corría rápido allí, crecida por las recientes lluvias, y su rugido constante ahogaba cualquier otro sonido. Cuando llegaron a la orilla del río, Hila finalmente se detuvo y se volvió. Sé que me porté muy mal contigo, comenzó, y su voz sonaba sincera. Sé que te traté mal, que fui cruel, y quería pedirte perdón. Rehena parpadeó, demasiado sorprendida para responder de inmediato. ¿Pedir perdón? Sí. Hila bajó la mirada, con una expresión de auténtica vergüenza.
Estaba celosa de ti, de la forma en que la gente te mira, de la forma en que el rey te trata. No es una excusa, lo sé, pero es la verdad. Vina no sabía qué decir. No se lo esperaba. No esperaba que Hila fuera capaz de admitir algo así. No quiero nada de eso, murmuró Brea. No quiero atención, no quiero enemigos, solo quiero vivir en paz. Hila terminó con una leve sonrisa. Lo sé, y te lo mereces. Por eso quería hablar contigo, para aclarar las cosas y poder, no sé, empezar de nuevo. Le tendió la mano. Vina miró la mano extendida y sintió cómo el alivio comenzaba a relajar la tensión de sus hombros. Quizás, quizás las cosas podrían mejorar. Quizás Hila estaba siendo sincera. Extendió la mano para cogerla de ella y fue entonces cuando sintió el empujón. Fuerte, brutal, por detrás. Vina ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de caer. Su cuerpo se retorció en el aire, los brazos agitándose en busca de algo que no estaba allí. El agua la engulló en una gélida sacudida que le arrancó todo el aire de los pulmones. Frío, tan frío que le quemaba. Brina luchó por levantarse, por llegar a la superficie, pero la corriente la arrastraba hacia abajo, fuerte e implacable. Consiguió levantar la cabeza durante un segundo, lo justo para ver a las tres mujeres en la orilla. Hila en el centro, las otras dos a su lado, todas mirando. «Esto es una lección, Brea», gritó Hila por encima del rugido del agua, «para que aprendas dónde perteneces». Y entonces Brina volvió a ser arrastrada hacia abajo. La corriente la llevaba río abajo. El agua le inundaba la boca y la nariz, quemándole. Intentó nadar, intentó luchar, pero sus fuerzas se desvanecían. El frío le robaba los movimientos, haciendo que sus extremidades se volvieran pesadas, inútiles. Golpeó las rocas, el dolor explotó en su hombro, en su cadera. Tragó más agua. Voy a morir aquí. El pensamiento llegó y fue aterrador. Y entonces, en algún lugar profundo de su mente, una voz gritó, «¡Lucha! ¡No te rindas! ¡Lucha!». Vina lo intentó con todas sus fuerzas, pero el río era más fuerte. Siempre lo había sido. Seiden estaba en la sala del consejo cuando lo sintió. No era un pensamiento, no era lógica. Era puro instinto, que lo atravesaba como una espada. Peligro. Se levantó tan bruscamente que su silla se estrelló contra la pared. «Alteza», comenzó uno de los consejeros, pero Seiden ya se había ido, ignorando las protestas, las preguntas, todo. Corrió por los pasillos, con el corazón latiéndole con fuerza, siguiendo algo que no podía explicar. Un olor, instinto lupino. Algo iba mal, algo iba terriblemente mal. Brina. Su nombre explotó en su mente con absoluta certeza. Saren salió disparado del castillo, cruzó los jardines, siguió un rastro que solo él podía seguir, un rastro invisible que lo empujaba hacia adelante. Y cuando llegó al río, cuando vio a las tres damas de pie en la orilla, mirando el agua, cuando vio el pelo rojizo desaparecer y reaparecer más abajo, el mundo se detuvo. Entonces volvió a correr, más rápido, desenvainando su espada solo para lanzarla a la hierba, quitándose las botas sin reducir la velocidad. Saren se zambulló en el río sin dudarlo, sin importarle el impacto del agua helada, y nadó. Nadó con una fuerza brutal, atravesando la corriente, con los músculos ardiendo, totalmente concentrado. Llegó hasta Brea justo cuando ella se hundía bajo la superficie, con los ojos cerrados y el cuerpo inerte. Seiden la agarró, la atrajo hacia su pecho y luchó por llevarla de vuelta a la orilla. El agua se resistía, tiraba, intentaba arrancarla de sus brazos. Pero Seiden era más fuerte, siempre lo había sido. La sujetó como si su propia vida dependiera de ello y nadó hasta que sus pies tocaron tierra, hasta que pudo ponerse de pie, hasta que finalmente se derrumbó sobre la hierba con Brea en sus brazos. Ella no respiraba. El terror que se apoderó de Seiden fue tan intenso que casi lo paralizó. La giró sobre su costado, le dio golpes en la espalda y Brea tosió. El agua salió de su boca y nariz y volvió a toser, con el cuerpo convulsionando mientras luchaba por expulsar el río de sus pulmones. «Brina»,
Seiden le acarició la cara, apartándole el pelo mojado de la piel. Brina, mírame, mírame. Ella abrió los ojos, verdes y desorientados, y lo vio. Satanás, dijo con voz ronca y quebrada. Estoy aquí, dijo él con voz temblorosa. Estoy aquí. Estás a salvo. Estás conmigo. Brina empezó a temblar, no solo por el frío, sino también por la conmoción. Seiden la atrajo hacia él, envolviéndola por completo, tratando de calentarla con su propio cuerpo. Estaba helada, tan fría que le aterrorizaba. No me sueltes, murmuró Brina contra su pecho, con las manos agarradas a su túnica empapada. Por favor, no me sueltes. Nunca, prometió Seiden, y era la verdad más cruda que jamás había dicho. Nunca te soltaré. Y entonces, como el miedo aún estaba muy presente, como la imagen de ella hundiéndose aún ardía en sus ojos, como el alivio de tenerla viva era demasiado para contenerlo, Sidon hizo lo que no debía haber hecho. La besó. No fue algo planeado, no fue algo meditado, fue puro instinto. Sus labios se encontraron con los de ella, fríos y húmedos, pero vivos, tan vivos. El beso fue desesperado, urgente, como si necesitara demostrar que ella estaba allí, que respiraba, que estaba a salvo. Sus manos enmarcaron su rostro, sus dedos se enredaron en su cabello empapado. Y Seiden la besó como si fuera lo último que haría en su vida. Y Brea lo sintió, todo. La firmeza de sus labios, la urgencia, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras le sostenían el rostro, el sabor del agua del río y la desesperación. Y algo más profundo e indescriptible. Este beso, el recuerdo explotó, el pasillo, la cinta azul, la espera, los pasos, la pregunta. ¿Eres tú? Este beso era el mismo, exactamente igual. No era Yeser, nunca lo había sido, siempre había sido Seiden. Vina se apartó bruscamente, con los ojos muy abiertos y sin aliento. Seiden se quedó paralizado. El mundo entero se paralizó. Vina, lo siento, actué por impulso. Brina permaneció en silencio. Las palabras no le salían. No sabía qué decir y simplemente asintió con la cabeza. Seiden se puso de pie, dando un paso atrás, creando distancia. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con la voz cambiando, endureciéndose. ¿Por qué estabas en el río? ¿Cómo te caíste? Vina parpadeó, volviendo al presente, al frío, al dolor de su cuerpo. Hila, dijo, con la voz temblorosa. Ella pidió hablar, dijo que quería disculparse. Me trajo aquí y entonces alguien me empujó. El cambio en Seiden fue instantáneo. Su expresión se cerró por completo, convirtiéndose en algo peligroso, letal. Sus ojos se oscurecieron casi hasta volverse negros. Su mandíbula se tensó. Y Brina vio de verdad, al alfa detrás del rey por primera vez. No al hombre civilizado que gobernaba con palabras y estrategia, sino al lobo que mataría para proteger lo que era suyo. Intentaron ahogarte. No era una pregunta. Creo que solo querían asustarme, darme una lección. Casi te matan. La furia en su voz era palpable. Seiden se giró y miró río arriba, donde probablemente las damas aún estaban cerca. Brina vio cómo se tensaban sus músculos y cómo se endurecía la decisión en sus ojos oscuros. Satanás, comenzó ella, pero él ya se estaba moviendo. Recogió la espada que había arrojado sobre la hierba y se calzó las botas. Luego se volvió hacia ella, su expresión suavizándose solo cuando su mirada se posó en Brea. «Quédate aquí», ordenó, con preocupación bajo la orden. «No te muevas. Volveré». Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba subiendo la orilla. Hila y las otras dos seguían cerca del río cuando Seiden llegó. Se volvieron al oír los pasos y la sonrisa de Hila se apagó al instante cuando lo vio. El rey estaba empapado, con el pelo oscuro goteando, la túnica pegada al cuerpo, y algo en su forma de moverse hizo que sus instintos de supervivencia gritaran. «Alteza», intentó Hila con una voz más aguda de lo que pretendía. Solo estábamos en silencio. Seiden interrumpió con la palabra «en peligro».
Se detuvo frente a ellos y los tres dieron un paso atrás instintivamente. Empujasteis a Brea al río. No era una pregunta, era una acusación, era solo una broma. Uno de los otros lo intentó. No queríamos decir que casi la matas. El silencio que siguió fue absoluto. Seiden los miró a cada uno de ellos lentamente y cuando volvió a hablar, su voz era baja, controlada, más aterradora que cualquier grito. Volveréis al castillo, iréis directamente a vuestras habitaciones. Esperaréis mis órdenes, no hablaréis con nadie, no saldrán, no harán absolutamente nada excepto esperar. ¿Lo entienden? Las tres asintieron, mudas por el miedo. Y si intentan huir, si intentan ocultar lo que hicieron, si intentan culpar a otra persona, Saren se acercó con una presencia aplastante. Les prometo que desearán que hubiera sido más misericordioso. No necesitó decir nada más. Las damas huyeron. En los días siguientes, todo el castillo sintió el cambio. Seiden convocó a Hila y a las otras dos para una audiencia privada. Sin gritos, sin testigos. Nadie sabía exactamente lo que se dijo, pero cuando salieron, las tres estaban pálidas y temblando. Los castigos se anunciaron públicamente. Hila y las demás fueron retiradas temporalmente de la Guardia Real. No fueron expulsadas, sino degradadas, reasignadas a tareas menores, lejos del entrenamiento de élite, lejos de los círculos sociales de la corte. Perdieron el acceso a los aposentos nobles y fueron trasladadas a alojamientos más sencillos. Perdieron el privilegio de asistir a banquetes, bailes y reuniones importantes. Para unas mujeres acostumbradas al estatus, la admiración y el poder social fue una caída brutal. Y Saren lo dejó muy claro en una breve pero devastadora declaración en el salón principal. Cualquiera que vuelva a tocar a Brina, con palabras, con acciones o incluso con la mirada, responderá directamente ante mí. Y no habrá una segunda oportunidad. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. El mensaje había sido recibido. A partir de ese momento, Brina ya no era un blanco fácil. No porque de repente se hubiera vuelto fuerte, sino porque había sido elegida para ser protegida por el rey, por el alfa, y nadie era tan tonto como para desafiar eso. Brina pasó los días siguientes en un extraño estado de confusión. Había sobrevivido, estaba a salvo, pero todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre lo que sentía, se había hecho añicos y se había reconstruido en algo nuevo. Nunca fue sí. Cada vez que ese pensamiento regresaba, Brina sentía que el suelo se desvanecía un poco más bajo sus pies. Comenzó a distanciarse de él, no de forma dramática, sino con pequeños gestos. Cuando Jesper la buscaba en los pasillos, ella ponía excusas. Cuando él le traía flores, ella le daba las gracias, pero ya no se las quedaba. Cuando él intentaba hablar, ella le respondía de forma breve, educada y distante. Y Jesper se dio cuenta. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo. Y no le gustaba. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a recibir atención siempre que quería, a ser deseado, admirado y elegido. Pero ahora, Brina lo miraba de otra manera, como si lo viera a través de él, como si todo lo que alguna vez sintió se hubiera evaporado. Y lo peor era que ella miraba a su hermano. Jesper lo vio. Vio cómo Brina buscaba a Saren con la mirada durante las comidas. Vio cómo se tensaba cada vez que el rey entraba en una habitación. Vio cómo evitaban estar a solas, como si temieran lo que pudiera pasar. Y, por primera vez, Jesper sintió verdaderos celos. Jesper decidió enfrentarse a Brea y la encontró sola en el jardín, sentada en el mismo banco que solía usar, mirando las rosas ahora completamente marchitas por el frío. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó sus pasos. Vina. Se dio la vuelta y Jesper estaba allí, más cerca de lo que ella esperaba. Había algo diferente en él hoy, algo tenso. Sus ojos carecían de su habitual brillo juguetón. Jesper. Se puso de pie instintivamente, creando distancia. Ya me iba. No. Él dio un paso adelante cuando ella intentó pasar. No te irás antes de que hablemos.
Tengo que irme. No. Jasper se acercó más y Brina sintió que su espalda chocaba contra el banco. No tenía a dónde ir. Me estás evitando. Estás diferente. Jasper, por favor. Todavía te gusto, dijo él. Y no era una pregunta. Era una declaración alimentada por la certeza de alguien que nunca había sido rechazado. Sé que es así. Siempre me has querido. Todo el mundo lo sabe. Las cosas han cambiado. Brea lo intentó, con una voz más débil de lo que hubiera deseado, y, impulsivamente, Jesper se inclinó para besarla. No. Brea apartó la cara, empujándole contra el pecho. No, para, pero él no lo hizo. Vina, deja de resistirte. Su voz se volvió más grave, persuasiva, peligrosa. Me deseas. Siempre me has querido. Solo tienes que dejar de pensar y sentir. Lo intentó de nuevo, levantando las manos para agarrarle la cara y obligarla a mirarlo. Vina empujó con más fuerza, con el corazón acelerado, no por deseo, sino por miedo. He dicho que no, logró decir, con la voz temblorosa. Jasper, déjame ir, por favor. ¿Por qué haces esto? La frustración se apoderó de su voz. ¿Por qué te estás poniendo difícil? Siempre me has mirado como si fuera todo para ti. Y ahora que por fin te veo, ahora que te deseo, te alejas porque yo no te deseo. Las palabras salieron con dureza. Sinceridad. Solo déjame ir, por favor. Pero Jasper no la soltó. Estaba demasiado acostumbrado a conseguir lo que quería, demasiado acostumbrado a ser deseado. Y su orgullo herido se convirtió en una obstinación peligrosa. Intentó besarla de nuevo, esta vez con más fuerza, inclinándose hacia ella y sujetándola. El pánico estalló dentro de Brina. Intentó empujarlo, intentó liberarse, pero estaba atrapada entre él y el banco. Y Jasper era más fuerte, y ella no sabía cómo detenerlo sin gritar, sin causar un escándalo que lo destruyera todo. Y entonces él desapareció. Ocurrió tan rápido. Brea apenas lo vio. En un momento, Jasper se cernía sobre ella. Al siguiente, volaba hacia atrás, arrastrado por unas manos. Reconoció a Saren. El rey estaba allí, con los ojos ardientes de furia, la mandíbula apretada y algo salvaje en él que Sabrina nunca había visto antes. Este no era el hombre civilizado que gobernaba con palabras. Este era el lobo, el alfa, puro y letal. «Aléjate de ella», gruñó con voz grave y áspera, vibrando con una violencia apenas contenida. Per tropezó, recuperando el equilibrio, con una expresión de auténtica sorpresa por un segundo. Luego, el orgullo volvió a aflorar y se enderezó. «Esto no es asunto tuyo, hermano. No es asunto mío». Xaden dio un paso adelante, con una presencia aplastante. «La estabas forzando. Ella te dijo que no y tú seguiste adelante». «Está confundida», replicó Jasper, alzando la voz. «Confundida por tu culpa. Te metiste en su cabeza, la hiciste pensar. Ella te dijo que no». Xaden cortó cada palabra con una navaja. «Eso no significa confusión. No significa que puedas insistir. Significa no». «¿Desde cuándo te importa esto?», gritó Jasper, con un dolor real que se abría paso. «¿Desde cuándo te importa algo más que el maldito reino? ¿Desde cuándo Brina te importa tanto?». El silencio que siguió fue pesado. Saren no respondió con palabras, pero la mirada que le dirigió a Vaina, rápida y vulnerable, lo decía todo, y Jasper lo vio. «Tú». Jasper soltó una risa sin humor. «Sientes algo por ella. Eso es ridículo. Ella es... Ni siquiera puede transformarse. Por el bien del reino, ni siquiera deberías desearla. Es débil». El puñetazo golpeó a Hiper antes de que pudiera terminar. Fue fuerte, violento, preciso. Le dio en la mandíbula con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza hacia un lado. Con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Jasper cayó de rodillas, llevándose una mano a la cara, con sangre brotando de su labio partido. «No», dijo Xaden, con una voz mortalmente tranquila. «No hables así de ella. No hables de ella en absoluto. No la mires. No te acerques a ella nunca más».
Jesper escupió sangre sobre la hierba y levantó los ojos para mirar a sus hermanos. ¿Ella te ama?, preguntó con voz distorsionada. ¿Es eso? ¿Por fin encontraste a alguien que te mira sin miedo? Levántate, ordenó Xaden, ignorando la pregunta. ¿Por qué?, sonrió Jesper. Amargado, cruel, vas a volver a pegarme. Hacer daño a tu propio hermano por una chica que... Dije. Levántate. Jesper obedeció, tambaleándose, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Por un momento, pareció que iba a devolver el golpe, con los músculos tensos y los puños cerrados. No me obligues a pelear contigo, dijo Xaden en voz baja, pero la advertencia era real. Perderás y te harás mucho más daño del que ya tienes. Tú me has golpeado, dijo Jesper, todavía aturdido. Tú golpeaste a tu propio hermano por ella. Yo te golpeé porque obligaste a una mujer que te dijo que no. Xaden le corrigió. Y haría lo mismo con cualquiera que hiciera eso. Incluso contigo, especialmente contigo, que deberías saberlo mejor. Jesper lo miró fijamente, respirando con dificultad, con sangre goteando de su barbilla. Entonces, como no había nada más que decir, como había perdido en todos los sentidos, se dio la vuelta. Pero antes de marcharse, miró a Brina por última vez. Dilo, le pidió con voz áspera. Di que lo amas, que lo eliges a él, al menos di algo. Brina permaneció en silencio. Jesper soltó una risa entrecortada y salió del jardín, dejando tras de sí un rastro de sangre y orgullo destrozado. Cuando sus pasos se desvanecieron por completo, cuando solo quedó el viento entre los árboles, Xaden finalmente se volvió hacia Brina. La ira había dado paso a la pura preocupación. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla. ¿Estás bien?, preguntó con voz áspera y grave. ¿Te ha hecho daño? Brina negó con la cabeza, pero temblaba, no por el frío, sino por la conmoción. Por todo. Lo intenté. Intenté que parara, pero no quiso. Lo sé. Le interrumpió Xaden, con dolor en la voz. Dolor por ella, por lo que había soportado, por el miedo que había visto en sus ojos. Lo sé, y lo siento. Siento no haber llegado antes. Siento... Se detuvo, se pasó las manos por la cara y, cuando volvió a hablar, su voz estaba quebrada. Me estás destrozando, Brina. Cada vez que te pasa algo, cada vez que te veo en peligro, yo no puedo pensar, no puedo respirar. Lo único que siento es que necesito protegerte, que necesito mantenerte a salvo, y ya no sé cómo llamar a eso. No sé cómo fingir que solo es responsabilidad. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Brina lo miró y vio su vulnerabilidad, la admisión tácita de lo que sentía. Y algo dentro de ella, algo que había comenzado con el beso en el pasillo, crecido en la conversación del jardín y explotado en el rescate del río, se derrumbó por completo. Dio un paso adelante y lo atrajo hacia ella. El beso fue diferente a todos los demás. No era desesperado como el del río. No era confuso como el del pasillo. Era elegido, consciente, real. Brina lo besó como alguien que finalmente entiende, como alguien que finalmente elige. Xaden intentó apartarse, con las manos descansando suavemente sobre sus hombros. Brina, espera, dijo contra sus labios. Estás conmocionada, estás asustada, no puedo aprovecharme de eso. No estoy confundida, respondió Brina, sosteniendo su rostro y obligándolo a mirarla a los ojos. Me gustas, Xaden. No sé cuándo empezó. Quizás siempre estuvo ahí y yo solo miraba en la dirección equivocada, pero me gustas y no quiero que me alejes. No otra vez. Xaden buscó en su rostro alguna duda, alguna vacilación. No encontró ninguna y finalmente cedió. El beso se intensificó, urgente y apasionado. Las manos se enredaron en el cabello, los cuerpos se apretaron más. No fue suave, fue pura necesidad. Meses de contención estallaron de golpe. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Xaden apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados. «Esto lo cambia todo», murmuró. Capítulo 5. Los días siguientes transcurrieron con una nueva extrañeza.
Brina y Seiden ya no se escondían, no del todo, no eran evidentes, no hacían alarde de su relación en público, pero tampoco se apartaban cuando los ojos del reino se posaban en ellos. Y el reino se dieron cuenta de cómo el rey buscaba a Brina con la mirada durante las comidas en el gran salón. Se dieron cuenta de que ella ya no apartaba la mirada cuando se cruzaba con la de él. Los murmullos comenzaron suavemente. Luego crecieron. El rey y la chica sin lobo. Imposible. Él nunca había mirado a nadie antes. Ella debía haber hecho algo, haber usado algo. Pero los susurros ya no estaban teñidos de crueldad abierta. No después de lo que les había pasado a Hila y a los demás. Nadie era tan tonto como para desafiar la protección del rey. Vina sintió las escaleras, oyó las voces apagadas cuando pasó. Pero, por primera vez en su vida, no se acobardó. Porque cuando la duda comenzó a aparecer, cuando la inseguridad amenazó con volver, ella recordó. Recordó el beso en el jardín, la forma en que Seiden la había mirado después. Crudo, vulnerable, admitiendo sin palabras lo que sentía. Recordó cómo había golpeado a su propio hermano para protegerla. Cómo se había metido en el río sin dudarlo. Cómo siempre, siempre había estado ahí, incluso cuando ella estaba demasiado ocupada mirando en la dirección equivocada. 5 días después del incidente en el jardín, Seiden la encontró sola. Brina estaba en la pequeña habitación donde trabajaba su madre, organizando viejos registros de la guardia, cuando oyó que se abría la puerta. Se giró, esperando ver a su madre regresar. Era Sutton. Él cerró la puerta tras de sí y de repente, el pequeño espacio pareció aún más pequeño con su presencia llenándolo. Llevaba el pelo oscuro recogido sin apretar, con algunos mechones sueltos que le caían sobre la cara. Vestía una túnica sencilla, sin su habitual formalidad, y había algo diferente en su expresión, algo nervioso. «Alteza», comenzó Brina, pero él negó con la cabeza. «Sutton», corrigió en voz baja. «Cuando estamos solos, solo soy Seiden». El nombre sonaba demasiado íntimo saliendo de sus labios. Vina asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Él se acercó, deteniéndose al otro lado de la mesa que los separaba, con las manos apoyadas sobre la madera envejecida. «Necesito hablar contigo», dijo. «Puedes hacerlo», le animó Brina con suavidad. Sutton respiró hondo. «El baile del lobo anual es dentro de 3 días». Vina asintió. Lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Era el evento más importante del año, cuando todo el reino se reunía, cuando se presentaban las parejas, cuando se observaban y juzgaban los destinos. Ella nunca había ido. Las mujeres sin transformación rara vez asistían, y cuando lo hacían, permanecían en las sombras, sirviendo, sin participar nunca. «Quiero que vayas», continuó Sutton, sosteniendo su mirada, «como mi pareja». El mundo se detuvo. Vina parpadeó, procesando las palabras, tratando de comprender si lo había oído correctamente. «¿Tu pareja?» «Sí». Seiden rodeó la mesa, acortando la distancia hasta quedar a solo unos pasos de ella. «Quiero que estés a mi lado. Quiero bailar contigo». Al final, bajó la voz, cargada de emoción contenida. Vina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Sutton, eso es público. Todo el mundo lo verá, todo el mundo hablará, juzgarán». «Deja que hablen», dijo él, con absoluta certeza en su tono. «Deja que juzguen. No me importa. Lo único que importa es lo que tú quieres. Así que dime, ¿quieres ir conmigo?» Vina lo miró a los ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que le robaba el aliento. Y la respuesta era tan obvia que casi se le echó a reír. «Sí», dijo simplemente, con sinceridad, «quiero». El alivio que se reflejó en el rostro de Sutton era tan puro que le partió el corazón. Dio el último paso que los separaba y le tomó el rostro entre las manos, acariciándole suavemente las mejillas con los pulgares. «¿Estás segura?», le preguntó, dándole una última oportunidad para echarse atrás. «Porque una vez que entremos juntos en ese salón, una vez que te presente como mi pareja, no habrá vuelta atrás. Todo el reino lo sabrá y tendrán opiniones. Lo cuestionarán. Algunos lo aceptarán, otros se resistirán. Será difícil, lo sé.
dijo Brina, cubriendo sus manos con las suyas. Y aún así, lo quiero. Xaden la atrajo hacia él y la besó. No fue un beso urgente como los demás. Fue lento y profundo. Los 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La noche del baile llegó envuelta en niebla y promesas. El gran salón del castillo se había transformado. Las antorchas proyectaban una luz dorada sobre las paredes de piedra. Las largas mesas a los lados rebosaban de comida y vino, y el aroma de la carne asada y las especias llenaba el aire. Todo el reino parecía estar allí. Nobles, guerreros, miembros de la Guardia Real, consejeros, visitantes de territorios vecinos, todos vestidos con sus mejores galas, bebiendo, hablando, esperando la llegada del rey. Xaden vino a buscar a Brina en persona. Apareció en sus aposentos al atardecer, vestido con traje formal por primera vez en mucho tiempo. Una túnica negra con sutiles bordados plateados, pantalones de cuero, botas altas. Llevaba el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, salvaje como siempre, pero de alguna manera perfectamente adecuado a la formalidad del resto. Estaba increíblemente guapo. Cuando Brina abrió la puerta y lo vio allí, su corazón se aceleró. «He venido a buscarte», dijo simplemente, extendiendo la mano. Brina miró a su madre, que estaba detrás de ella con los ojos brillantes por la emoción contenida. La mujer asintió con ánimo. «Estás preciosa, querida», le susurró su madre. Brina respiró hondo, se alisó el vestido verde que habían conseguido pedir prestado y puso su mano en la de Xaden. Él la guió suavemente al pasillo y luego se detuvo, mirándola como si la viera por primera vez. «Eres preciosa», dijo con voz ronca. Brina sintió que se le calentaban las mejillas. «No tanto como lo estarán las demás». «Más», la corrigió Xaden, levantándole la cara con una mano. «Infinitamente más, porque eres tú». Y la besó allí, en el pasillo, antes de entrar en el salón. Un beso que calmó sus nervios y al mismo tiempo intensificó todo. Cuando se separaron, Xaden le ofreció el brazo. «¿Lista?» «No», admitió Brina con sinceridad, «pero voy a ir de todos modos». Él sonrió, una sonrisa auténtica y poco habitual que transformó todo su rostro. «Entonces vamos». Caminaron juntos por los pasillos, cogidos del brazo, y cuando llegaron a las puertas dobles del gran salón, los guardias las abrieron. El sonido de las conversaciones en el interior era fuerte, caótico, lleno de vida. Pero en el momento en que las puertas se abrieron por completo, en el momento en que todos vieron quién entraba, el silencio cayó como una espada. El rey y Brina a su lado, con el brazo entrelazado con el de ella, se presentaron como si fuera lo más natural del mundo. Las conversaciones se acallaron, las cabezas se giraron, cientos de ojos se posaron en ellos a la vez. Brina sintió el peso, sintió el juicio, sintió la conmoción propagarse por el salón como una ola. Pero Xaden le apretó el brazo ligeramente, un gesto silencioso de apoyo. Y ella levantó la barbilla. Comenzaron a descender los escalones hacia el salón principal y la multitud se apartó automáticamente, creando un camino. Nadie habló, solo miraban, procesando, tratando de comprender lo que estaban viendo. El rey nunca había llevado a nadie al baile. Nunca. En todos los años desde que había subido al trono, siempre había llegado solo, siempre había rechazado compañía, siempre había mantenido la distancia. Y ahora estaba allí con Brina a su lado, mirándola como si fuera la única persona en el reino. Hila estaba de pie cerca de una de las columnas, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa y la envidia. Las otras damas observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el resentimiento. Jasper estaba de pie en el lado opuesto del salón y por primera vez en toda la noche parecía genuinamente inquieto. Pero Xaden los ignoró a todos. Guió a Brina al centro del salón, donde les esperaba la pista de baile, y luego se volvió hacia ella, soltándole el brazo solo para tomar su mano entre las suyas. «Todo el mundo nos está mirando», susurró Brina, sintiendo la mirada de tantos ojos clavados en ellos. «Deja que nos miren», respondió Xaden en voz baja, con la mirada fija en ella. «Deja que vean, deja que sepan,
Estás aquí conmigo porque te elegí y te elegiría 1000 veces más. Y entonces, ante el reino que los observaba en silencio, la atrajo hacia sus brazos y comenzaron a bailar. Y cuando la música terminó, cuando el silencio comenzó a apoderarse del salón, Saren hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo en el centro del salón, con Brea aún en sus brazos, y se volvió para mirar a todo el reino. El silencio se hizo más profundo, absolutamente pesado. Brea sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está haciendo? Saren la soltó por la cintura, pero siguió sujetándole la mano con firmeza. Entonces alzó la voz, clara, firme, con una autoridad que no admitía réplica. Muchos de vosotros os preguntáis por qué he traído a Brea como mi pareja esta noche, comenzó. Y Brea sintió que se le encendía la cara. No se lo esperaba. No esperaba una declaración pública. Algunos de ustedes están juzgando, cuestionando mi elección. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el salón, encontrando los ojos de todos los que habían dudado. Déjenme aclarar algo. Continuó, bajando la voz, pero sin perder nada de su poder. Brina es la mujer más fuerte que conozco, no porque haya librado batallas, no porque haya comandado ejércitos, sino porque sobrevivió. Sobrevivió a la pérdida, a la crueldad, al rechazo, y aún así siguió siendo amable. Siguió siendo valiente. Siguió siendo fiel. Brina sintió que le picaban los ojos. No podía creer que estuviera diciendo eso allí, delante de todos. Y esa noche, Saren se volvió hacia ella, soltándole la mano solo para acunar su rostro entre sus palmas. Esta noche, quiero que todos sepan que la elijo, que la reclamo, si ella me acepta. Todo el salón contuvo la respiración. Vina lo miró, viendo la desnuda vulnerabilidad en sus ojos, la pregunta tácita. ¿Quieres esto? ¿Me aceptas? Las lágrimas finalmente se deslizaron libremente, recorriendo silenciosamente sus mejillas. Sí, susurró, con voz temblorosa pero firme. Acepto. El alivio que se reflejó en el rostro de Saren fue devastador. Luego se inclinó y la besó. Allí, en el centro del salón, frente a todo el reino, un beso que no dejaba lugar a dudas. Un beso que declaraba, ella es mía y yo soy suyo, y cualquiera que tenga algún problema con ello, que lo diga ahora. Nadie lo hizo. Cuando se separaron, Saren mantuvo su mirada un segundo más. Luego, con una ternura que contrastaba fuertemente con todo lo anterior, inclinó la cabeza y susurró, «Esto te dolerá, pero solo por un momento. ¿Confías en mí?» Vina asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía. «Confío en ti». Saren le apartó el pelo rojizo, dejando al descubierto la pálida piel de su cuello. Se inclinó, rozándola ligeramente con los labios, y luego la mordió. El dolor fue agudo, inmediato, como fuego líquido corriendo por sus venas. Vina jadeó, agarrándose a los hombros de Saren con las manos y tensando todo el cuerpo. Y entonces algo cambió, algo despertó. Fue como si una puerta que había estado cerrada con llave toda su vida finalmente se abriera de golpe. El poder explotó a través de ella, salvaje, incontrolable, antiguo. Vina sintió que sus huesos se movían, su piel ardía, el mundo se inclinaba en ángulos imposibles. No, ¿qué me está pasando? Pero no había forma de detenerlo. La transformación la invadió con una fuerza brutal. Brina se derrumbó de rodillas, su vestido se rasgó mientras su cuerpo cambiaba, se expandía, se reestructuraba. Oyó gritos a su alrededor, oyó cómo el salón estallaba en caos. Pero todo le parecía lejano, confuso, irrelevante. El dolor lo era todo, el cambio lo era todo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Brina estaba a 4 patas en el suelo, pero ya no era Brina. Era un lobo, grande, más grande de lo que debería haber sido para una primera transformación. Su pelaje era de un color marrón rojizo como su cabello, brillando bajo la luz de las antorchas. Sus ojos eran del mismo verde, pero ahora intensos, salvajes, luminosos, y el poder irradiaba de ella. Todo el salón retrocedió. Incluso los guerreros más experimentados,
Incluso los alfas visitantes, incluso el propio Saaden, dieron un paso atrás instintivamente, abrumados por el aura que pulsaba a su alrededor. Fue entonces cuando se alzó una voz, antigua, áspera, llena de sabiduría. El anciano del reino, un hombre de cabello blanco y ojos que habían visto siglos, se levantó de su asiento. Se acercó lentamente, sin miedo, y se detuvo a unos pasos de la loba en la que se había convertido Brina. Los lobos más hábiles despiertan pronto, dijo, con su voz resonando en la silenciosa sala, pero los más poderosos tardan más, porque cuando finalmente despiertan, cuando encuentran un propósito, una conexión, su presencia es inigualable. Miró a Saaden, luego al lobo, y sonrió. Ella nunca fue débil, continuó. Solo estaba esperando el momento adecuado para ser vista. El anciano se inclinó. Ahora muestra quién ha sido siempre. El lobo Brina giró la cabeza. Sus ojos verdes se encontraron con los de Saaden, y él la vio. La vio allí, detrás de su forma salvaje. Vio el reconocimiento, el miedo, la confusión. Saaden avanzó lentamente, ignorando las protestas asustadas a su alrededor, y se arrodilló ante ella. «No pasa nada», dijo en voz baja, extendiendo la mano. «Soy yo. Estás a salvo». La loba mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego, lentamente, bajó la cabeza y la apoyó en su pecho. Saaden la rodeó con sus brazos, agarrándola por el grueso pelaje del cuello y susurrándole palabras solo para ella. «Eres increíble», murmuró. «Siempre lo has sido, y ahora todo el mundo puede verlo». La transformación inversa tardó más tiempo. Saaden la guió fuera del salón, lejos de las miradas indiscretas, hasta una de las salas privadas. La cubrió con su propia capa cuando ella finalmente recuperó su forma humana. Temblando, desnuda, agotada. Brina se derrumbó contra él, y las lágrimas finalmente brotaron. No por tristeza, sino por alivio, por agotamiento, por todo. «No lo sabía», logró decir entre sollozos. «Nunca supe que podía hacerlo». «Lo sé». Saaden la abrazó con fuerza, calentándola. «Nadie lo sabía, pero ahora sí, y nunca volverán a subestimarte». Brina levantó la mirada para encontrarse con la de él. «Tú siempre supiste que podía hacerlo». «No», admitió Saaden, apartándole el pelo húmedo de la cara. «Pero siempre supe que eras fuerte. Siempre lo vi. Incluso cuando tú no lo veías, incluso cuando nadie más lo veía, yo lo veía». Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Brina lo atrajo hacia sí y lo besó, desesperada, agradecida, completamente perdida en él. Y Saaden le devolvió el beso, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era, siempre lo había sido. Cuando regresaron al salón horas más tarde, Brina vestida con ropa limpia que alguien le había proporcionado, el baile aún continuaba, pero todo había cambiado. La gente ahora la miraba de otra manera. No con desdén, ni con lástima, sino con respeto, con admiración, con temor reverencial. Hila estaba de pie en un rincón, pálida, derrotada, comprendiendo por fin que había perdido en todos los sentidos. Jesper bailaba con una mujer rubia, aparentemente feliz, aparentemente ya superado. Y tal vez así fuera. Tal vez nunca había sido real para él. Solo ego, solo vanidad y Saaden. Saaden estaba junto a Brina, con la mano firme en su espalda, guiándola una vez más al centro del salón. La música sonaba suave, envolvente, y él la atrajo hacia sus brazos de nuevo. «¿Lista para otro baile?», preguntó con una leve sonrisa en los labios. «Siempre», respondió Brina, y bailaron como pareja, como dos lobos que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido quedarse. El reino observaba, juzgaba, aceptaba. Y Brina finalmente lo entendió. Ella nunca había sido débil, solo había estado esperando a que la vieran. Y Saaden, que había pasado toda su vida tratando de llamarlo responsabilidad, finalmente admitió la verdad. Era amor. Siempre había sido amor.